de éxito, tenemos que hablar de sus enemigos. Y uno de los enemigos del éxito es el ego. Y por eso vamos a hablar de eso. Vamos a arrancar con este primer concepto que es muy interesante. Y es como definir un poco qué es el ego. ¿Qué es el ego? El ego es esa creencia malsana en nuestra propia importancia. El ego es una creencia malsana en nuestra propia importancia. Es creernos muy importantes. Es creer que sabemos mucho. Es creer que somos muy buenos. Y eso, todo lo contrario de serlo, puede llegar a ser cierto, pero una mala dosis de ese concepto puede destruir todo lo que hemos hecho, ¿sí? La falta de humildad, o sea, esa vanidad es un enemigo clarísimo del éxito, y muchas personas han perdido carreras brillantes por esa creencia malsana de lo que son, ese concepto, usted no sabe quién soy yo, usted no sabe quién soy yo, es muy típica en nuestra cultura latina, en Colombia es muy marcada, y políticamente la hemos visto y empresarialmente la hemos visto, y creo que sale a flote ese enemigo que te puede borrar todo lo que has hecho en tu proceso de éxito. Y si eres público y si eres influyente y tienes digamos que todo lo que haces tiene que ver con las personas a tu alrededor, eso puede borrar todo tu éxito en una sola acción orientada desde el ego. El ego es la raíz de casi cualquier problema. Empresarialmente el ego normalmente es la raíz de es la raíz de casi todos los problemas. Casi siempre los empresarios no logran llegar a acuerdos con sus empleados o con sus clientes porque el ego entra de por medio. Yo recuerdo cuando era empleado cómo muchas veces nos jugó malas pasadas para digamos, la compañía, las actitudes de los propietarios, los accionistas, cuando salían se les salía el ego y decían, pues se hace así, y no me importa si el cliente no lo hace, o dígale al proveedor que si no me paga, o que si no lo hace, o si no entrega, lo demando, y salía todo ese veneno, esa posición equivocada de creer tener la razón y de tener esa posición muy orientada desde el ego, y siempre generaba problemas. Y este es el mensaje inicial, de cuidarnos de ese tipo de actitudes, porque pueden romper lo poco o nada o mucho que llevemos empresarialmente. Eso es determinante. Puede acabar con una carrera de un artista, de un empresario, de un deportista. Esos deportistas que ya no entrenan porque ya se creen mucho, porque creen que ya saben, y de eso vamos a hablar. Mira, el ego nos dice lo que queremos oír, cuando lo queremos oír, o sea, cuando queremos oírlo. Normalmente el ego justifica nuestras posiciones. El ego nos dice, tú tienes la razón, y nos valentona a que yo me ponga ante una posición. De las cosas que yo hoy he observado que me han permitido crecer empresarialmente, o que por lo menos están mostrando crecimiento, desarrollo empresarial, ha sido como aprender a manejar, a aislar un poco el ego. Recuerdo, digamos que no quiero centrarme específicamente en mi caso, pero pues, es el ejemplo que tengo. Y puede parecer que estoy hablando del ego y voy a hablar de mí, y eso pues digamos que alardea mucho o se acerca mucho a ese concepto egocéntrico. Pero uno de los ejercicios más complejos que me ha costado hacer es con los libros, porque los libros, antes de publicarse, de los libros que he hecho, los 6 libros que he hecho, antes de publicarse normalmente pasan por muchas manos, pasan por las manos de muchas personas, y todos dan sus opiniones, buenas o malas, y es complejo. Yo he visto y he logrado observar cuando mi ego me quiere hacer justificar algo que escribí que no está bien, pero solo por ser yo el autor, aparece ese ego de querer defenderlo. Y de las cosas que he aprendido y que me ha dado mucha velocidad es hacer un lado el ego y ser más humilde y escuchar esos planteamientos. Quítale esto, ponle esto. No es fácil.
No es fácil porque tú estás enamorado de lo que tú has hecho, tú estás enamorado de tu emprendimiento. No hablemos solamente del caso de los libros, sino que se me vino a la mente intentándote explicar este concepto, que yo he sufrido eso, o sea, he tenido esa circunstancia, he tenido esa problemática y he tenido ese reto, el reto de soltar mi posición y de poder escuchar lo que la otra persona tiene que decir. Antes de sacar un libro solo leen muchas personas y muchos opinan y me le quitan y me le ponen, y yo digo, o sea, es un ejercicio muy fuerte. Muy fuerte. La editorial le hace un trabajo, el corrector de estilo, incluso personas que yo les pido que lo lean, su opinión, la diagramadora, la diseñadora. Es un proceso muy fuerte y me acordaba de eso porque yo he logrado percibir, estando consciente, cómo mi ego me quiere decir que yo soy el que sé y ellos no. Pero yo tengo que aceptar esas posiciones porque a veces no veo, el ego te enceguece a ver un gran consejo de parte de alguien y te puede alejar del éxito. Muchas veces una persona te está dando un gran consejo y el ego te elimina la posibilidad de escuchar ese gran consejo. El ego nos dice lo que queremos oír y elimina lo que no. O sea, y eso es muy poderoso. Ahora, ¿qué nos puede servir y qué debo yo hacer con respecto a contrarrestar un poco las actitudes que se reflejan cuando estoy orientado desde el ego? ¿Cuáles son eso que yo puedo como apalancarme? Tenemos que ser un poco más humildes en las aspiraciones. Entiéndanme bien, estamos en el contraste de personas que sus aspiraciones son exageradas, ¿sí? Y sienten que van a hacer cosas gigantes y creen que todo lo pueden conseguir. Y a veces ese exceso de aspiración se vuelve algo negativo. Es más, leyendo este libro del ego es el enemigo, yo tuve una reflexión personal que les quiero confesar. Tómalo, voy a abrir mi corazón para que te sirva para tu proceso profesional. Y lo sentí en el corazón, me dolió y me vi reflejado en él. La pasión, si no está bien calibrada y está excesiva y está con aspiraciones altas, puede destruir mucho más que construir. Y eso me pasó a mí. Yo recuerdo que a mis 28 años tuve aspiraciones muy grandes, soñaba con cosas que no estaban a mi momento. No es no tener aspiraciones, sino que no eran a mi momento. No estaban acorde a mi momento y el ego me empujó a hacerlo, a que yo era capaz, sumado a una pasión desbordada que tengo, sumado a una pasión que yo tengo muy fuerte. Entonces esa pasión, esas aspiraciones superiores a mi momento me llevaron a llevarme muchas cosas por delante y destruyeron mucho. Todavía estoy revirtiendo esa desmedida de nivel de importancia, de ese nivel de autoestima, de esas aspiraciones y de ese creer hasta donde podía. Y ahí es cuando aplica todo en exceso es malo. La pasión en exceso es una gasolina de alto octanaje que puede hacer que tu carro se accidente por la velocidad que tome. Es una velocidad, puede imprimir tanta velocidad o tanta fuerza que una fuerza superior puede romper. Es como si yo cojo un vaso con una fuerza superior, la aprieto de más, pues se rompe. Y a veces la pasión juega ese rol. Y la pasión, que es una virtud, cuando el ego entra en ella y la empuja, puede ser una fuerza desmedida que entra a destruir. Entonces, por eso, algo que nos puede ayudar a equilibrar. Ahora bien, me pueden estar escuchando dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas. Los que sus aspiraciones son muy bajas y hay que alentarlos a elevar sus aspiraciones, que son el común denominador. O los que sus aspiraciones son muy elevadas, como ha sido mi caso, que hay que alentarlos a ser más humildes con las aspiraciones. Y eso creo que es un llamado a la conciencia muy poderoso. No sé en cuál de los escenarios estés, pero en ambos el ego es un mal consejero.
en ambos el ego es un mal consejero. Y de eso tengo que cuidarme, de llevar mi estado de conciencia a equilibrar mis aspiraciones, a que mis aspiraciones sean humildes. No quiere, y por qué la palabra no es que sean bajas, sino que sean humildes. O sea, que yo me ponga en la medida correcta de mi ser. No creerme más de lo que soy, ni menos de lo que soy. La humildad no tiene que ver con bajarse del nivel de ser humano que soy. La humildad es ponerme en el lugar correcto. Ni mucho, ni poco. Muy poco es falta de autoestima. Demasiado es egocentrismo. Supera los niveles. La humildad es el estado perfecto de estar en un punto donde siempre estoy con un sentido de que puedo mejorar, de que puedo escuchar, de que puedo aprender, de que puedo crecer. Y ese es un llamado a la conciencia a los que estamos intentando ser exitosos. A todos los que estamos intentando ser exitosos, los invito a ser humildes en las aspiraciones, pero tampoco a por debajear las aspiraciones. O sea, ni mucho ni tanto. Y el ego nos lleva casi siempre a que las aspiraciones sean superiores. Y en mi caso, destruyeron. Fue más el daño que hicieron que lo que me aportaron. Y esa fuerza desmedida que venía del ego por falta de humildad, pues me llevó a tomar decisiones muy agresivas. Ahora viene el punto 2, que es una recomendación para cómo manejar el ego. Todo lo que estamos hablando tiene que ver como el ego como enemigo ante el éxito. Estamos hablando del ego, parte 1. Estamos hablando de la parte 1 del ego porque vamos a dividirlo en dos partes. Y el ego se vuelve un enemigo en el éxito y el ego es esa desmedida de lo que yo creo que yo soy, que me puede llevar a cometer muchísimos errores, demasiados errores. A romper relaciones, a creerme más que los demás, a dañar procesos, a sentir que todos deben rendirme cuentas, a que usted no sabe quién soy yo. Entonces, otro elemento importante para darle manejo a este enemigo que es el ego en el proceso del éxito es ser benévolos con el éxito. O sea, ser más flexibles, ser más amorosos con el éxito, ser más permisivos. A veces somos muy agresivos. En estos días tenía una conversación con mi hermano y me decía que es que yo he sido muy agresivo con esas ganas de ser exitoso y muy exigente con el éxito. Muy exigente con el éxito. Suena raro, pero lo que yo quiero es más de la vida, más. Y quiero sacarle todo al éxito, ¿no? Yo no quiero algo pequeño, quiero algo muy grande. Y hoy tengo que reconocer que esa virtud, que pareciera ser una virtud, siempre cuando el ego entra a mezclarse en ese ejercicio, termina volviéndose pues un defecto. Es un defecto y termina claramente afectando mi proceso del éxito. Pero si hay algo muy importante que no quiero que me malentiendan, parece un contraste, parece una contradicción, pero quiero que entendamos lo siguiente: debo ser resiliente con el fracaso. Debo ser resiliente con el fracaso, porque ya es debilidad. O sea, el manejo del ego tiene que ser con ser humilde con las aspiraciones, tengo que ser benévolo con el éxito, pero tengo que ser resiliente con el fracaso. O sea, me tengo que levantar. Porque tampoco te estoy invitando al otro extremo a que seas muy dócil con el éxito, muy flexible, muy humilde, lo suficiente como para no poner acción. Tampoco te estoy invitando a eso. Es la medida justa. Es la medida justa. Y hoy estoy hablando en el hipotético escenario de que tu fuerza sea desmedida. Y esa fuerza desmedida que viene normalmente del ego, destruye, rompe. Es como una bomba, puede acabar con todo si no la manejo de manera correcta. Ahora bien, solo cuando estamos libres del ego, y su influencia, podemos alcanzar nuestro máximo potencial. ¿Qué tal este concepto? Yo no puedo llegar a mi máximo potencial hasta que no esté libre del ego. O sea, mi máximo potencial, claramente siempre va a estar. No puedo llegar a una negación total de esa parte que no soy yo, pero que influye, que es el ego. Yo no puedo llegar a
a esa afirmación así de que no voy a tener ego. Pero si yo estoy libre del ego, por lo menos logro disminuirlo en mi vida, disminuyo la influencia del ego en mi vida, puedo alcanzar mi potencial. ¿Cómo? Yo no tengo de otra persona de quien más hablar que de mí. Pero, porque no conozco posiblemente sus procesos, ¿sí? No los tengo tan claros. Pero si algo me ha ayudado a crecer por ejemplo, la mentoría que yo recibo constantemente, semanalmente, me ha permitido, de parte de mi mentor espiritual, me ha permitido escuchar una perspectiva que no quiero escuchar y muchas veces me dice en la cara los errores que he cometido con mucha sutileza, pero me lo dice, me lo ha dicho. Y para poder yo asimilar, yo he tenido que alejar un poco el ego y eso me ha ayudado a crecer mucho. Hace poco tuve un consejo hermoso de parte de mi mentor, donde me dijo algo con respecto a una actitud con mi mamá, que yo cometí un error del ego muy fuerte. Mi mamá quería hacer un emprendimiento y yo le estaba diciendo que ella no sabía, que cómo me iba a decir a mí, yo que tengo 3 posgrados y que soy profesional y que soy gerente, que he sido gerente y que he escrito libros del éxito y que soy exitosa. El ego se salió todo y casi, pues claramente afectó mi relación familiar. Y después de que tuve esa mentoría, me dijeron más o menos en la cara, bueno, la amarró, y yo rápidamente recalculé, hice una llamada, pedí perdón y fue gracias a tener esa disposición. Entonces yo te invito a que tengas una disposición a escuchar lo que no quieres escuchar, a escuchar lo que no quieres escuchar. Yo creo que es un ejercicio que todo empresario debería asumir, todo emprendedor debería poner a que personas que sepan o que puedan tener mayor visión que tú te hablen de tus productos, de tus negocios, de tu proyecto empresarial, de tu vida incluso. Creo que es algo muy importante, porque yo les quiero decir algo. El talento solo es un punto de partida. El talento solo es un punto de partida. No te creas lo suficientemente bueno. Eso es una trampa del ego. Es una trampa del ego. Puede que la vida te haya dado un talento, un don, tú tengas un negocio, un emprendimiento, un empleo basado en tu talento. Pero eso no es el único criterio para poder tener éxito. Es más, yo recuerdo como gerente, con muchos empleados a su cargo, haber escogido menos talento y más humildad en empleados para cargos directivos que más talento que egocentrismo para cargos directivos. Yo recuerdo muchas veces haber escogido al menos talentoso, pero al más humilde para asumir cargos gerenciales o directivos en mi empleo. Yo recuerdo eso. Yo recuerdo escoger el corazón. Y hemos escuchado que espiritualmente, pues Dios lo que mira es el corazón. Y eso es un contexto que si lo llevamos al éxito, hay empresas que escogen un proveedor por la humildad del gerente o el dueño. Hay empresarios que prefieren una persona o un proveedor con un gran corazón, con una actitud humilde, posiblemente con menos ventajas competitivas, tecnológicas, estratégicas y gerenciales, pero con un corazón honesto, humilde, dispuesto a escuchar, flexible, con ganas de ayudar, con humildad para crecer en compañía, para generar valor al cliente. Entonces, mira que a veces no creemos que si yo tengo la mejor computadora o tengo la mejor máquina o tengo la máquina más poderosa, no quiere decir que si yo tengo esa máquina poderosa, me van a escoger a mí. Me van a escoger a mí. Eso no es garantía. Incluso desde los principios espirituales aplicados al éxito, la garantía de que te vaya bien
tiene que ver menos con tecnología y más con corazón y con conciencia. Tiene que ver menos con máquinas y estrategias y software que realmente con lo que tú eres como persona, lo que tú entregas como ser humano en tu emprendimiento. O sea que no se confunda, el talento solo es un punto de partida. Y hay muchas personas que el talento les ha jugado una mala pasada empresarialmente hablando. Creen que son los únicos que pueden hacer eso y se les sube el ego. Entonces quieren cobrar de más, ya quieren hacer cosas que no es reales, que el ego les empieza a decir al oído, mira, él necesita de ti, deberías cobrarle más. Y a veces algo que estaba construyendo y avanzando por un mal consejo de tu ego, rompes una relación empresarial, una relación comercial y acabas con tu emprendimiento. Estoy hablando de manera genérica para cualquier tipo de emprendimiento. Me encanta hacer ese esfuerzo de salirme de solamente hablar de mi emprendimiento y poder intentar llevarlo a cualquier cosa. Esto es un principio. Es un principio. Y algo que normalmente sucede con el ego es que nos lleva a hablar de más. Nos lleva a cometer muchos errores en el nivel de comunicación. El ego influye mucho en la forma como nos comunicamos. Tú identificas una persona egocéntrica en la forma que habla. Por eso el mayor tesoro de un hombre es una lengua cuidadosa. Tienes que cuidar la forma como hablas, como te comunicas. Tienes que cuidar tu lengua. En el éxito es importante. Y el ego es una mala influencia a la hora de comunicarnos. Y tienes que tener mucho cuidado con eso. Siempre habla con humildad ante un cliente, ante un prospecto, ante un contacto, ante un proveedor, incluso ante un empleado o servidor. Siempre habla con humildad. Eso te va a abrir puertas, eso te va a ayudar empresarialmente. Claramente, yo no te puedo decir que yo lo hice siempre o que lo he hecho siempre. No, es mi batalla. Yo tengo desmedida el ego por mis aspiraciones tan fuertes de éxito y por el proceso que he vivido, y lo reconozco. Ahora se trata de ti que me estás escuchando. Yo ya reconocí mi parte y yo ya empecé a moldear y llevo 4 o 5 años rompiendo todos esos paradigmas que traía de una posición gerencial, y el ego como fue inflado por todo un proceso digamos, empresarial tradicional. Entonces yo no lo estoy diciendo, o sea, te coloco mi ejemplo, pero quiero que tú te pongas en tu contexto. ¿Cómo estás tú con respecto a lo que estoy hablando? Mira, el ego tacha lo importante y lo reemplaza por lo que no importa. ¿Sabes cuándo te vas a dar cuenta de que estás desde el ego? Cuando en vez de estar mirando si la persona entregó un gran trabajo, estás pegado de detalles que no importa. De qué está vestido, cómo se habló bonito, o sea, eso no importa. A veces, una forma de darse cuenta que tú estás orientado desde el ego es cuando estás en la superficial, cuando estás en lo particular, cuando pones tus ojos en lo emocional, cuando tú pones los ojos en todo, en la otra persona, en menos en lo importante, en el producto, en lo que estás haciendo. Eso es bien interesante. Yo me recuerdo, cuando me escucho hablar, recuerdo muchas cosas empresariales y recuerdo la cantidad de errores que logramos cometer por escoger personas por estatus y no por corazón, y no por lo importante. O sea, voy a decir algo así: escogimos personas porque estudiaron en universidades privadas y hablaban inglés, pero resultaban que eran malas personas. Era preferible el de la universidad pública y que venía siendo de abajo, guerreando, y terminaba siendo un gran empleado o un gran proveedor. Llegué a confundir, o sea, habían proveedores que mostraban hojas de vida destacadas, pero terminaban siendo muy malas personas porque esas hojas de vida les jugaba una mala pasada. Esas hojas de vida destacadas los llevaba a niveles desmedidos de ego. ¿Ya? Y eso es muy importante. Ahora quiero ir cerrando con un concepto muy poderoso. El ego nos lleva a creer que sabemos todo. Y pretender que sabemos es nuestro vicio más peligroso. Creer que sabemos es el vicio más común de todas las personas. Todas las personas, siempre que tú hables con alguien y te conteste, yo ya sabía, esa persona es egocéntrica.
Es una señal muy fuerte del ego. Esa típica persona que todo cree que sabe. Todo cree que sabe. Es más, una persona humilde, a pesar de saber mucho, dice que no sabe. Pero cuando usted empiece a ver una persona que siempre dice que sabe, que ya lo sabía, que la tenía clara, no es sino que usted hable y diga, ya lo sabía, ya lo sabía, ya lo sabía, está absolutamente dominado por su ego. Porque pretender que sabemos todo es nuestro vicio más peligroso. Porque nos impide mejorar. Porque no podemos escuchar algo que nos ayude a mejorar. Hay gente que nunca escucha para mejorar. A mí me costó eso miles y me sigue costando, pero lo pude identificar. Y yo hoy escucho mucho para mejorar. Acepto mucho propuestas. Claramente me sigue faltando. Y te hablo de mí, pero te quiero invitar a que tú reflexiones. ¿Y qué tiene que ver esto con el éxito? Pues todo. ¿Qué tiene que ver eso con el emprendimiento? Todo. Porque resulta que tu ego te va a jugar una mala pasada si no lo tienes controlado, si no lo tienes identificado, y puede romper en una sola mala influencia todo lo que has hecho hasta hoy.